Buenos días a todos. El día de hoy les traía un caso de una lesión coroidea unifocal unilateral que me gustaría pues discutir con ustedes. Yo soy Veriana Gómez Erazo, residente de segundo año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. El objetivo pues de esta presentación es la presentación de un caso clínico particular donde haremos un abordaje de una lesión coroidea focal unilateral, la revisión de diagnósticos diferenciales y al final propongo una discusión. Entonces, para empezar, es un caso clínico de una femenina de 67 años con antecedentes personales patológicos, solamente hipertensión en control. El motivo de consulta fue una disminución de agudeza visual por el ojo derecho de algunos meses de evolución y pues las revisiones previas no tenían alteraciones. La agudeza visual con corrección del ojito derecho era cuenta de dedos que no mejora y el ojito izquierdo era de 20-25. La biomicroscopía estaba adecuada en ambos ojitos y en el fondo del ojo se encontraba esta lesión localizada hipopigmentada de apariencia algo pues como granulomatosa, más o menos un diámetro de disco aproximadamente en la arcada superotemporal que estaba acompañada de un DR inferior con algunas microhemorragias que yo creo que podemos ver un poco mejor acá. Pri, Entonces, qué pena. Pri, no sé si soy solo yo el que estoy viendo la imagen. Ya, se cuadró. No, dale, continúa. dale. Gracias. Entonces aquí vemos mejor las microhemorragias en la arcada inferior y pues esta lesión superotemporal con todo este líquido inferior. Aquí vemos lo que sería la angiografía de la paciente. Estas serían pues en las fases tempranas, como lo comentábamos con el doctor, vemos como un efecto de pantalla y Oriana, sí, se doctor. ve irregular, o sea, se ve como varias imágenes en la presentación. Ay, no Pero sé. sí quedó bien. Sí, eso, se ven como varias imágenes. Sí, voy a dejar Salte y de vuelve a compartir poner eso. y voy a Y volver a te compartir. sugeriría dejar de compartir y volver a compartir a ver si se arreglan. Y se arregla. Ok. Ahí se ve bien. Sí, Sí, ya está bien. Ok. Entonces, pues esta sería la angiografía de la lesión. Aquí vemos un poquito más de lo que sería el DRC oreoso con el aumento como tal de este grosor. Y pues aquí lo vemos un poquito más claro. Vemos que pues como tal es un DR seroso de todo el epitelio pigmentario de la mácula con un engrosamiento de la misma. Ay, creo que se está parando. ¿Ahí ven el caso clínico? Sí. El caso clínico, bueno, entonces en general esta paciente se aborda como un proceso vascular de una membrana neovascular coroidea. Se le aplican 3 dosis de terapia antiangiogénica con bevacizumab. La última dosis fue el 1 de octubre de este año y según nos reporta la historia clínica, tenemos una mejoría de la agudeza visual en 20/400 que no mejora con una disminución del líquido y presencias de microhemorragias inferiores. Esta paciente, pues como tal, es un caso clínico que, aunque no tenemos una conclusión final que continúa en seguimiento, nos propone pues un dilema de abordaje que es una lesión coroidea o más como un espectro paquicoroideo y pues esta duda si es una alteración vascular o se podría hablar más de una lesión inflamatoria. Propongo entonces una baraja de diagnósticos diferenciales que si bien algunos se aproximan bastante al cuadro de la paciente, otros me parece pues importante como para tener en cuenta en presencia de una lesión coroidea única. Agrupé como tal estas patologías en 4 grandes grupos, que sería como tumorales, si pensamos más solamente en esta lesión granulomatosa, inflamatoria si nos vamos hacia una coroiditis con alguna presentación atípica, vasculares bajo el espectro paquicoroideo o muy poco probable, pero de cierta manera un poquito válida, que sería la parte traumática. Ay, ¿se sigue viendo mal?
Este, Sí, yo creo que es un problema de conexión, de que no no, transmite bien. Entonces, pues te sugeriría, ¿en dónde estás? ¿Qué no clase de estoy aquí en mi conexión? casa, estoy aquí en mi casa con el Wi-Fi. Y Voy a, tenés un buen Wi-Fi. La sugerencia sería de pronto salir, cerrar otras aplicaciones que te puedan estar consumiendo ahí RAM y volver a entrar, y te esperamos un momentico mientras haces esa vuelta, porque sí se ve si se como ve, que se queda parte de la diapositiva anterior y queda tapando la nueva diapositiva. me voy a conectar entonces desde el celular para ver si de pronto, A ver si mejoras. ajá, Yo, mejor. yo creo que es un problema de transmisión de internet. De este lado. Oh, ya cerré todas las aplicaciones. Ah, pues también. Dame un segundo entonces. Mm, no me cargo. Bueno, voy a tratar de compartir así nomás a ver si ya se continúa viendo bien. Estoy conectada desde el celular. Ok, Entonces, bueno, estas eran como las 4 grandes ramas que les proponía. Entonces, empezamos entonces abordando lo que sería una hipótesis tumoral. La primera opción que les propongo sería una metástasis coroidea, pues la uvea es el sitio más común de metástasis oculares y pues dentro de las uvea el 88% de las metástasis son acoroides. Desde el 97, Shields y asociados han publicado exhaustivos estudios acerca de las clasificaciones y las características de este tipo de tumoraciones. Y pues como tal, ellos refieren que los sitios de cáncer primario más comunes son para metástasis de uvea en los hombres, fue el pulmón y gastrointestinal, y en las mujeres fueron sea de mama, pulmón, entre otros. Y se ha asociado a síntomas como visión borrosas, destellos, moscas volantes, que son muy parecidos pues a esta disminución de visión que tuvo la paciente. En cuanto al examen físico, pues estas metástasis coroideas suelen ser de color amarillo, tienen una composición de meseta, están asociadas con líquido suprarretiniano, pueden ser solitarias, unilaterales o múltiples. Aquí me baso, por eso la propongo, porque puede llegar a ser unilateral con este líquido suprarretiniano, y pues obviamente la ecografía pues va a desempeñar un papel clave en el diagnóstico de una metástasis coroidea. En general, aquí vamos a ver es una reflectividad interna variable. En las imágenes traigo pues, algunas metástasis amelanóticas que son amarillas de diversas neoplasias malignas, la mayoría sea de mama y de pulmón. Y como procedimientos diagnósticos, tenemos la angiografía con verde de indocianina que muestra un bloqueo de la tinción de fondo y una tinción pues que va a ser irregular a la superficie de la lesión, una tomografía de coherencia óptica que puede revelar un patrón de manchas irregulares que van a ser hiperintensas,
Y en general, pues la ecografía nos va a dar este diagnóstico. En el escaneo A normalmente vamos a ver reflectividad interna de moderada a alta, y en exploración B vamos a identificar como tal la masa. Pues aquí vemos algunas imágenes que son multimodales a estas metástasis con el líquido subretiniano. En cuanto a nuestra paciente, sí tenemos una lesión hipopigmentada, pero como tal, pues no tenemos este DR que en general incluye esta lesión. Si recordamos, el DR era inferior. Incluso lo podríamos manejar como dos lesiones diferentes. Entonces sí tenemos esta hiperfluorescencia, y aunque hablando de METs como tal, pues esta lesión es un poquito más pronto en otras lesiones tumorales como melanomas. Las características como tal de la paciente nos sugieren este tipo de lesión. Y pues en general traigo este diagnóstico diferencial por epidemiología, pues como tal es una de las que siempre tenemos que tener en cuenta de estos tipos de lesiones tumorales. Otras lesiones que también se pueden considerar que por epidemiología no las propuse sería un melanoma amelanótico coroideo o un hemangioma coroideo. Lo ideal como tal sería la ecografía, y pues según lo comentamos con algunos de los doctores tratantes, la eco va a descartar este tipo de lesión. Lastimosamente no pude conseguir las imágenes, pero la paciente ya los tiene y no muestran ninguna de estas imágenes. Y pues resalto algunos de los diagnósticos que se acercan un poco más al cuadro de la paciente, que incluyen diagnósticos diferenciales de metástasis coroidea. Ahora un diagnóstico un poquito más buscadito, que son estos nódulos esclerales focales, que se describieron como primera vez en 1996 con el nombre de coroiditis helioide unifocal, y posteriormente los doctores Shields y colaboradores describieron estas lesiones que son similares y las denominaron coroiditis idiopática solitaria. Pero en el 2020 el doctor Funk y colaboradores publicaron un estudio observacional retrospectivo que investigaba más a fondo todos estos nódulos, y acuñaron el término de nódulo escleral focal debido a que había una ausencia de coroiditis y su origen era de la esclerótica, lo que condujo a nuestra nueva nomenclatura, que sería el nódulo focal escleral. Estas lesiones son benignas, de características también amarillas o blancas, elevadas, redondas y postecuatoriales. La epidemiología, pues tenemos una amplia gama de edades que más o menos van desde los 3 a los 80 años, y pues existe cierta evidencia que puede ser más común en mujeres caucásicas. Los factores de riesgo siguen siendo poco conocidos, probablemente tenemos una mala comprensión de la patogénesis, pero se ha sugerido asociaciones con tuberculosis, con sarcoidosis, pero los estudios no muestran una significancia estadística. El examen físico, pues clásicamente vamos a tener esta lesión elevada, color amarillo o amarillento, con frecuencia va a tener un halo naranja que rodea la lesión, y los cambios del epitelio pigmentario de la retina pueden ser variables, incluso llegar a la atrofia. Se ha demostrado que la mayoría tienen un tamaño de un diámetro de disco, como podría ser la lesión de la paciente, y algunas lesiones pueden estar asociadas con inflamación activa. Si Feng y colaboradores informaron este caso, que me pareció un poco más similar al de la paciente, desde un joven de 18 años que acudió al servicio de urgencias con dolor de cabeza, escotoma central de lesión en un ojo derecho. Presentaba una lesión activa amarilla con márgenes mal definidos, con líquido subretiniano y con hemorragias retinianas focales que se volvieron inactivas sin tratamiento dentro de 6 semanas. Entonces, pues si comparamos con las características del cuadro de la paciente, podríamos llegar a encontrar alguna similitud en el caso, pero pues el compromiso escleral definitivamente nos descartaría esta hipótesis. Estas lesiones pues también se pueden presentar con diagnósticos diferenciales como metástasis coroideas, melanomas, amartomas y sarcoidosis y otras enfermedades sistémicas. Esto por el lado de las lesiones tumorales. Ahora quisiera que ahondemos en cuanto a una hipótesis inflamatoria. Aquí les propongo una retinocoroiditis, bien sea por toxoplasma, sífilis o TB.
La retinocoroiditis por toxoplasma, pues sabemos que la toxo es la causa más común de retinocoroiditis infecciosa en humanos, entonces hablando de epidemiología ya llevaríamos un punto positivo. El Toxoplasma gondii es un parásito protozoario intracelular obligado unicelular que va a producir una retinitis necrotizante con vasculitis y destrucción de la retina. Como sabemos, en América Latina y en Colombia tenemos más del tipo 1, 3 y atípicos que nos van a causar una lesión más grave. Los hallazgos clásicos, bueno, tenemos 3 tipos de hallazgos clásicos, hallazgos atípicos que se pueden acompañar de retinocoroiditis y hallazgos atípicos que pueden existir en ausencia de retinocoroiditis. Bueno, los clásicos pues ya los conocemos, ya los hemos visto en muchas charlas y me quisiera aquí basar sobre los típicos, donde podemos tener unas lesiones pigmentarias unilaterales que imitan algo así como una retinitis, pero no tenemos estos datos de inflamación. Tenemos pues algunos pacientes, les traigo aquí un paciente conocido por algunos de ustedes, es un paciente de 60 años que es piloto, que su motivo de consulta fue un escotoma central en el ojo derecho, que tenía una agudeza visual por este ojo de 20/60. Tenía una biomicroscopía pues bien, no tenía células en cámara anterior y el cristalino estaba transparente. Pero en segmento posterior sí se encontraba una lesión hipopigmentada parafoveal nasal con bordes poco definidos y aparentemente un engrosamiento macular alrededor. El ojito izquierdo estaba en buenas condiciones. Como los datos de esta lesión, que era un poquito pues inespecífica, que no teníamos una vitreitis asociada, se solicita un OCT de mácula. Entonces este fue el OCT que se describe como una lesión subretinal sin edema, con engrosamiento leve de la retina, sin alteraciones de la superficie retinal, pero queda el dilema sobre si es inflamación, porque pues aunque el aspecto oftalmológico pues de oftalmoscopía pues puede ser inflamatorio, no hay inflamación del vitrio, no hay células en cámara anterior, ni tampoco una vasculitis que esté rodeando la lesión. Entonces se empieza a valorar como una lesión vascular coroidea a la que se le aplica una dosis de Avastin intravítrea. Pero por la importancia de descartar esta etiología infecciosa, dado el riesgo de progresión en el caso, se solicitó IgG para toxo, BDRL, FTA, PPD, HIV y perfil lipídico. Entonces aquí se encuentra nuevamente un dilema similar al de la paciente, con un cuadro clínico en que presenta una lesión macular, que queda la duda sobre su origen, si bien es algo infeccioso o algo vascular, porque no tenemos claro estos datos de vitreitis, que son como las características iniciales, entonces se va más hacia una lesión vascular. Pero los resultados del paciente, nos hablan de que sí había un IgG elevado de toxoplasmosis a más de 200, y entonces el paciente se empieza a manejar con antiparasitarios, los corticoides sistémicos, tópicos e implantes intravítreos con Osurdex, y pues la agudeza visual en general de más de a los 7 meses de manejo y de seguimiento llegó a 20/60. Entonces, pues aquí les traigo este caso, que también era para señalar la complejidad del diagnóstico a veces cuando tenemos estas presentaciones atípicas y la importancia de tener un diagnóstico diferencial. Si bien al principio no era muy claro la relación con toxo, después de sugerir, o bueno, después de los estudios diferenciales, sí se dieron cuenta pues que era una toxoplasmosis de presentación atípica. Para no alargar más este caso, el paciente continuó en vigilancia, presentó un cuadro de tracción retiniana posterior, se manejó con FACO, con LIO, con vitrectomía, y ha tenido durante pues este tiempo, desde la primera aparición atípica, recaídas de toxo, pero estas ya no fueron, pues ya fueron un caso más típico, con lesiones múltiples y vitreitis. Entonces aquí lo interesante fue la primera aparición. Entonces, el espectro de las presentaciones clínicas de la uveitis de probable origen infeccioso también deben incluir esta tuberculosis. Esta, pues aunque no es como tan similar o a un cuadro un poco más parecido al de la paciente, pues siempre hay que tenerlas en mente.
Entonces, pues en general, pues la probabilidad de que el paciente tenga un cuadro infeccioso por TB es muy reducida. Y pues dada la presentación de la tuberculosis, que usualmente se da con múltiples lesiones y pues con todas estas características serpiginosas cuando es semiserpinginosa, pues no cuadrarían mucho, pero pues de todas maneras lo traigo como diferencial. Aquí les traigo como 3 presentaciones diferentes de la tuberculosis, cuando tenemos bolas de nieve o huevos en hormiga en un paciente que presenta una uveitis unilateral, y aquí tenemos el PPD positivo. En la segunda imagen, pues tenemos los múltiples granulomas coroideos, y en la última, una coroiditis serpinginosa o similserpingilosa que está asociada a TB, que pues tenemos estas lesiones características tipo serpientes con una naturaleza multifocal. En cuanto a la sífilis, pues tenemos que es la gran imitadora, pero aquí les traigo un diagnóstico diferencial que puede asimilarse un poquito a lo que sería la paciente. Entonces, pues como sabemos, la sífilis ocular en segmento posterior puede manifestarse como vitritis, corioretinitis, retinitis necrotizante o desprendimientos serosos de retina. Entonces, hay distintas manifestaciones de sífilis, pero pues la coroidioretinitis placoide posterior aguda sigue siendo pues un diagnóstico muy difícil, y se caracteriza por lesiones placoides amarillentas en la retina profunda que incluso puede llegar hasta la coroides. Los pacientes también van a referir disminución de visión, destellos, moscas volantes, y aunque la fisiopatología de esta corioretinitis placoide sigue siendo desconocida, se cree que tiene relación con el complejo coriocapilar del epitelio. En los hallazgos del OCT, pues tenemos alteración de la zona elipsoide, o sea, es la unión entre el segmento interno y externo, con su engrosamiento del EPR, que puede formar nódulos de hiperreflectancia en coroides. Entonces aquí tenemos pues algunas fotografías autofluorescentes, que tenemos estas áreas de inflamación del epitelio pigmentario, y pues que tenemos múltiples focos. Entonces aquí lo traje por la presentación acompañada de un DR seroso, que si bien pues no tenemos como todas estas múltiples lesiones placoides, una sola lesión sí estaba acompañada de un DR seroso, entonces también como diagnóstico diferencial. Ahora continuamos con el grupo de las hipótesis vasculares. Aquí quisiera abordar lo que es la corioretinopatía serosa central. Entonces, usualmente esta patología se presenta entre los 20 y 50 años. La paciente está un poquito, pues tiene 67 años, entonces digamos que por edad no podría clasificar, pero sí hay algunas características que llaman la atención. En general se presenta más en género masculino que femenino y tiene una incidencia de 5 a 6 por 10.000 habitantes. Los síntomas también van a incluir metamorfopsias, visión borrosas, micropsias, escotomas relativos, que pueden resolverse en más o menos un plazo de 6 meses. Cuando tenemos persistencia de un periodo más prolongado, se puede clasificar como una corioretinopatía serosa crónica. Y aquí de pronto puede que sea un poco más parecido al cuadro de la paciente. Por lo general, en el examen físico vamos a tener un área redondeada, ovalada del líquido subretiniano que puede afectar la fobia, y también se puede observar cuadros multifocales con múltiples áreas del líquido subretiniano. Puede presentarse con un desprendimiento de retina periférico inferior, como sería el caso de la paciente, que no sea regmatógeno, es más ampolloso, aunque yo que estos desprendimientos se asociaban más a pacientes que estaban con esteroides sistémicos. Entonces, pero sí se puede presentar como el cuadro de la paciente. Otras características, pues tenemos ausencia del reflejo foveal, elevación de color gris amarillento y un EPR que puede ser moteado o agrupado. Entonces, aquí pues vemos una imagen de una corioretinopatía con desprendimiento seroso macular, en este caso sería macular, que es unifocal. Entonces sí puede relacionarse o tener un cuadro un poco similar al de la paciente.
Entonces, en el OCT usualmente se relaciona con una paquicoroides más desprendimiento seroso del EPR más líquido suprarretiniano. Esa sería como la triada característica. Este desprendimiento seroso apunta más hacia que sea un diagnóstico sí por una corioretinopatía serosa. Puede haber flacidez de la retina externa y pueden o no haber estos pequeños puntos blancos, como vemos en esta fotografía a color, que vemos como esta elevación ovoide de la retina que tiene puntos blancos en la superficie inferior. La angiografía usualmente va a revelar un punto único de fuga y pues la retina usualmente puede estar elevada cuando la vemos en vista transversal. Cuando vemos las angiografías, pues con verde de indocianina podemos tener congestión coroidea, permeabilidad de las áreas hiperfluorescentes multifocales. Pues aquí vemos algunas imágenes de estas angiografías, pueden ser poco después de una inyección. Vemos que durante la fase media de la angiografía, la hipermeabilidad coriocapilar puede producir como esta aparición de múltiples nubes y más adelante este tinte pues se va eliminando a medida que va pasando los vasos coroideos. Aquí pues vemos como lo mismo y los factores de riesgo, esto es importante porque se ha relacionado mucho con personalidad tipo A, con estrés emocional, con hipertensión, con lupus y con trastornos autoinmunes. Entonces sí puede ser que, pues no conocemos mucho la personalidad de la paciente, pero puede llegar a ser parte de. Otra patología, otra entidad vascular que propongo es la neovasculopatía paquicoroidea o vasculopatía coroidea polipoidea. Este proceso patológico se conoce ahora como vasculopatía coroidea polipoidea. Fue descrito inicialmente por el doctor Jansuni y colaboradores en el 82 y describió pacientes con lesiones vasculares subretinianas que estaban asociadas a desprendimientos serosos y hemorragias del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, pues el nombre va a reflejar la apariencia de una red de vasos coroideos que están ramificados con dilataciones aneurismáticas terminales como en forma de mini pólipos. La edad más o menos de presentación son mujeres entre los 50 y los 65 años, entonces podría quedar con las lesiones de la paciente, con estos puntos hemorrágicos, estos desprendimientos serosos, más la edad que sí podría llegar a cuadrar un poquito más. Los hallazgos clínicos van a ser la visión borrosa y puede haber una teselación reducida en el fondo de ojo con o sin este desprendimiento de retina seroso. Las pruebas auxiliares pueden ser un OCT, la angiografía o la angiografía con verde indocianina. Aquí les traía otro casito. Este casito es un hombre de 72 años que tiene esta vasculopatía coroidea polipoidea que va a mostrar un desprendimiento de retina seroso, que es lo que vemos en las flechitas en el área macular del ojito izquierdo. La lesión del ojo rojo anaranjado es temporal a la fobia dentro de este como desprendimiento que se ve un poquito más seroso. También en la angiografía con fluoresceína vamos a ver como estas hiperfluorescencias que son un poquito granulares, que están cercanas a la mácula, y pues estas lesiones polipoideas que muestran como una ligera fuga del tinte. También tenemos la angiografía en fase tardía a los 30 minutos que muestra como una tinción de estas lesiones un poquito polipoideas. En el OCT, que vemos acá a la izquierda, pues vemos desprendimiento de retina seroso en el área macular y pues estas dos capas altamente reflectantes que van a ser como tal el epitelio pigmentario y la capa reflectante del EPR. Este signo se conoce como el signo de la doble capa y pues es como característico del CPP. Y finalmente, un diagnóstico que pues no cuadraría con la paciente,
que sería un trauma, pero sí es importante como también tenerlo en cuenta en los antecedentes cuando se hace el interrogatorio en un paciente cuando tenemos una lesión única, que sería si tiene un antecedente de trauma, porque podemos tener un diagnóstico diferencial como un osteoma coroideo, que constituye un tumor benigno de la coroides y fue descrito por primera vez por el doctor Gas y colaboradores en el 78. Ellos refirieron como un tumor coroideo que es ligeramente irregular, elevado, amarillo blanquecino, que tiene bordes geográficos bien definidos y que presentó pues esta lesión con múltiples conexiones vasculares. Epidemiológicamente predomina más en mujeres y en adolescentes adultas y se han descrito posibles causas, el trauma ocular, aunque también hay algunos procesos inflamatorios como un pseudotumor inflamatorio o alteraciones hormonales que también se han relacionado. Y pues aquí vemos esta lesión blanquecina, naranja, de más o menos 3 diámetros de disco, que involucra toda la arcada temporal inferior con unos bordes definidos. Definitivamente, pues no se parece mucho a lo de la paciente, pero sí me gustó, pues como traerlo a colación. Finalmente, la discusión, pues este es un caso que continúa en estudio, que el diagnóstico final todavía está en discusión, pero que nos ayudó mucho pues a hacer, como a recordar lo que es una valoración integral del paciente, integrar los diagnósticos con presentaciones atípicas y pues de pronto pensar un poquito más allá de las lesiones que usualmente vemos. Y pues muchas gracias. Bueno, muy bien, Orellana. Muchas gracias por la revisión. Cuénteme, ¿qué programa estaba usando usted para la presentación? ¿PowerPoint o Google Sí, Presentations? PowerPoint. Bueno, definitivamente la maldición los persigue a los que no quieren evolucionar. No, porque no funcionó. Todo el tiempo hubo cuadros que no entraron. Y si la hubiera tenido en Google Presentations, si ocurre eso, es muy fácil pedirle a alguien más. Yo no sé exactamente qué está pasando allí. Yo sospecho que sea tu internet, porque usted lo ve bien, ¿cierto? Usted Sí, en yo lo su... veo completo, sí. Creo que todos los demás vimos eso quebrado, o sea, como que se queda pedazos de una diapositiva montados sobre No, otra, como que no transmite bien la imagen a través del Zoom, y supongo que es algo del Zoom. Yo revisaría primero el Zoom, estar seguro que está actualizado Zoom, y segundo, revisar su conexión y hacer unas pruebitas antes de hacer otra presentación. Y si la conexión no le da, pues pensar en que no, desde ese sitio no puede hacer la presentación, porque sí vi que tenía buenas imágenes, pero la presentación pues quedó muy quebrada y muy difícil de ver. La oímos muy bien y estuvo buena la parte textual, pero la parte de imágenes pues muy alterada. De pronto le sirva eso para evolucionar y pasarse presentaciones en la nube, que es donde es muy fácil hacer el switch, porque usted comparte la presentación con otro y el otro le puede manejar imágenes si usted está teniendo problemas. Bueno, pero lo interesante es el caso. Eh, la primera reflexión que yo quiero hacer es un caso raro, no es típico de nada. Y esta es una situación que enfrentamos con alguna frecuencia. Ver casos que no le encuadran a uno en nada típico. Y todos tenemos la tendencia a querer hacer un diagnóstico basado en lo frecuente y en lo que vemos corrientemente. Entonces, una de las, digamos, de las inclinaciones que más nos afectan es decir, esto es tal cosa, bauticémoslo. Y lo que pasa es que es una variante rara o distinta. Yo creo que eso es equivocado, obsesionarse por clavarle un diagnóstico a un paciente. Yo creo que uno debe pensar en términos de mecanismo fisiopatológico, o sea, en la forma como usted hizo la presentación. ¿Esto es tumoral? No, pues definitivamente no tiene casi nada para tumoral.
¿Es traumático? No, no tiene prácticamente nada para eso. Entonces, finalmente uno dice o es inflamatorio o es vascular. Y la inflamación, ¿dónde se origina? Se origina en la retina, en la coroides, en la esclera, o la alteración vascular es una alteración vascular primaria del ojo, o es una manifestación ocular de entidad sistémica. Ujú. Y entonces así, cuando uno piensa así, uno puede inclusive ir tomando decisiones terapéuticas sin estar muy seguro del diagnóstico y ayudarle al paciente, ¿no? Porque si yo digo, pues aquí está involucrado un mecanismo vascular y había elementos para pensar en eso, la paquicoroides, las hemorragias, eh, o está involucrado un mecanismo inflamatorio y también había elementos, la gran exudación, el color amarillo. Entonces uno puede decir, bueno, me voy a ir por aquí, me voy a ir por el vascular y voy a priorizar los antiangiogénicos y ver a ver qué ocurre, ¿no? Em, se le ha puesto antiangiogénico a este paciente y ha mejorado visión, pero eso puede ocurrir en una etiología inflamatoria también, ¿no? Porque ustedes saben que los antiangiogénicos pues tienen una- un efecto contra la permeabilidad vascular y reducen exudación. Y esta paciente pues ha cogido esa mácula que se veía elevada, ha cogido un aspecto como de estrella macular, con muchos exudados duros, lo que le indica a uno, pues esto lleva mucho rato, de pronto el antiangiogénico ha ayudado a que se reabsorba algo del líquido subretinal, pero están quedando muchas moléculas grasas. Yo creo que todavía, yo por lo menos no tengo claro qué es lo que prima aquí, pero el mecanismo siempre es, abran la mente, piensen en distintas posibilidades y no se vaya uno directamente a un diagnóstico. Sí puede trabajar uno con una hipótesis diagnóstica y decir, lo más probable es que es esto, voy a comenzar a tratar por aquí, pero mantener la mente abierta hasta que tenga una prueba diagnóstica más sólida. Pues en muchos de estos casos en donde no es infeccioso, pues termina uno no teniéndola y solo la evolución, el tiempo, la comparación con casos similares publicados, pues le permite a uno decir, bueno, lo más probable es que fue esto. Ah, la mayoría de los que vieron este paciente estuvieron de acuerdo en que era un problema vascular de tipo paquicoroides, ¿sí? Y esa fue la decisión que se tomó. Pero a mí me seguían entrando dudas de si pudiera haber un componente inflamatorio y ese cuadro de la coroiditis helioidea que ahora se llama, ¿cómo se llama? Ahorita se llama tumor escleral, focos, Tumor, ay, no. no, es nódulo focal Escleritis escleral. nodular. Es Ajá, como, nódulo. Nódulo, nódulo es Ajá, como alto. un nódulo, es como una manifestación de una escleritis nodular, pero curioso que hablen como de escleritis y no dolor, ¿no? Porque es muy raro tener una escleritis sin dolor. Ah, en todo caso, pues lo que plantean es que esa inflamación focal viene de la esclera, ¿no? Y que la ecografía, que creo que no se hizo en esta paciente, que la ecografía pues sería una buena guía para saber que la inflamación viene de la esclera. Yo no sé hasta dónde el OCT, en este caso específico, hizo los cortes suficientemente profundos como para pensar uno, pareciera que la esclera está involucrada. Mm, Entonces, pues hasta ahora no sabemos, pero pues es interesante las coroiditis focales o las inflamaciones focales unilaterales. Hemos estudiado mucho las multifocales bilaterales y hemos hecho muchas presentaciones y tenemos ahí el website que nos ayuda en el diagnóstico diferencial, pero a estas focales unilaterales únicas no le hemos botado mucha corriente, porque pues lo primero que todos pensamos siempre es toxo cuando vemos una coroiditis focal y el caso que mostró Oriana del paciente
pues es muy ilustrativo de que una toxo se puede presentar como una lesión que parece puramente coroidea subretinal y termina siendo toxo. Ahora nomás los seminarios del Bascom Palmer presentaron una toxo muy severa, como las que vemos aquí. Yo inclusive pensé ese de ser colombiano o brasilero, porque en Estados Unidos no ven esas toxos así tan severas, que el diagnóstico diferencial fue contra necrosis retinal aguda, porque era una placa enorme que venía de la periferia, y finalmente confirmaron el diagnóstico de toxo con PCR. Entonces, sí, hay variantes eh, exóticas, raras, difíciles de diagnosticar ante enfermedades comunes, pero también hay enfermedades raras y combinaciones de patologías a veces se dan, que pues es lo último que uno piensa, porque uno siempre quiere pensar en un diagnóstico que explique todo. Y yo creo que el ejercicio que hay que hacer siempre es tener la mente abierta, o sea, considerar distintas posibilidades, estarse preguntando y estar dudando. Cada que uno ve el paciente, bueno, yo sí estaré en lo correcto, me habré equivocado, el análisis que hicimos es el que es, y yo creo que eso es lo que nos lleva finalmente a poder ayudar a la gente mejor. Bueno, muchas gracias. Si hay comentarios, si hay alguna idea sobre qué fue lo qué es lo que determina que la presentación se vea así quebrada, fragmentada, ¿alguien quiere sugerir algo para que Oriana pruebe y lo corrija, o algo sobre el caso, alguna cosa adicional sobre el caso? Sobre todo los que opinaron pues muy a favor de la etiología vascular, de la paquicoroidea. Yo estuve en la discusión, creo que fui el único que defendí una posible etiología inflamatoria, y a estas alturas creo que tenían razón. Creo que probablemente yo estaba equivocado, y tenían razón de que la etiología era predominantemente vascular, aunque creo que no es seguro todavía, no sabemos exactamente, y el comportamiento también ha sido atípico, pues la respuesta al tratamiento ha sido atípica, distinta de lo que ocurre en las membranas vasculares asociadas a paquicoroidea. Denis, ¿quiere opinar? Que la veo allí. No. Sí, no, pues es que sí, está muy raro. Yo era partidaria también de inflamatorio. Es que es muy combinado, ¿no? Lo que usted dice, Doc, finalmente uno ponerle nombre y eso nos critican a veces un poco, que no somos como tan intensos buscando el nombre de la enfermedad. Pero pues si uno puede tratar de empezar a tratar antes de tener un nombre y un apellido, pues uno no puede perder tiempo, y además la prueba terapéutica también le hace a uno inclinarse más hacia un diagnóstico que otro, pero yo en ella me iba más por el lado inflamatorio, pero tiene ambas cosas, ¿no? Es que lo que usted decía, tenía hemorragias también vascular, pero realmente yo no sé qué tiene, pero Sí, la ha verdad es respondido que raro. esa es la actitud más correcta, ¿no? O sea, yo lo dije de otra forma, pero Denis lo está diciendo de la forma más correcta. Es reconocer la ignorancia. Ustedes saben que todo proceso científico arranca diciendo no sé, ¿no? Entonces, lo más honesto que uno puede decir es no sé, y yo con mucha frecuencia se lo digo inclusive al paciente, ¿no? Le digo, mire, no, yo no sé qué tiene usted, pero vamos a estudiarlo. Sí le prometo que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por aclarar y saber en qué quedamos, o inclusive vamos a arrancarle este tratamiento con esta hipótesis de lo que creemos que está ocurriendo, pero vamos a ver, y entonces el paciente es capaz de meterse en el cuento y de participar y de ayudarle a uno y decir, no, mire, esto sí me está funcionando, este tratamiento sí está sirviendo, o esto no está sirviendo para nada,
y eso le ayuda a uno y que el paciente entienda, ¿no? Los dilemas y las dificultades, porque lo que en general queremos con la medicina paternalista es que llegue el paciente y llegue el sabio y diga, ah, usted tiene tal cosa, y eso espera muchas veces el paciente, pero uno educa a los pacientes cuando les dice, mire, estamos ante un dilema, estamos ante una dificultad, no sabemos qué está pasando, y eso hace que el paciente entienda que a veces uno hace ensayos, se comete errores, las cosas no funcionan. eh, entonces ese es el acercamiento correcto, ¿no? Arrancar por decir, no sé o no estoy seguro, vamos a trabajar con esta hipótesis. Ujú. Y la gente con eso es súper agradecida. Yo eso lo veía con usted y ahí lo he aprendido porque la gente queda súper contenta de que sea capaz de decirle eso. No sé, pero vamos a preguntar y después usted le decía, mire, comentamos con gente de todo lado, de otros países, de yo no sé qué. Y eso a la gente le encanta y así luego no vean, quedan supremamente agradecidos. Sí, es verdad que la gente espera pues que el médico sepa, a eso va. Y esa, digamos, es la creencia más diseminada y más popular. Uno va donde el médico le dice qué tiene. Pero pues cuando el médico es honesto y le dice, no sé qué tiene, voy a estudiarlo, pues el paciente también entiende, mi caso es difícil, mi caso es raro, pero estoy muy agradecido de que haya un tipo o un equipo de gente que me está estudiando, que me está ayudando, Eso lo entiende la gente sí busca la precisión y busca la sabiduría, pero cuando no la encuentra, entiende que el proceso puede ser difícil, ¿sí? Y participa y ayuda y sufre con uno en la dificultad. ¿Algún otro comentario o sugerencia?